Estados Unidos parece estar corriendo de una nación judeo-cristiana de vuelta al paganismo. Y sucede muy rápido. Jonathan Cahn, autor de bestsellers del New York Times, tiene la primera explicación razonable y solución sobrenatural que he escuchado. Es explosivo. Abróchense los cinturones. Jonathan, esta es la primera entrevista que se realiza sobre tu nuevo libro, El Retorno de los Dioses. Es el libro más intenso, ardiente y más explosivo, en mi opinión, que has escrito. Háblanos sobre él. Sid, imagina que hubiera un misterio detrás de todo lo que pasa en Estados Unidos, en el mundo, nuestra cultura, la transformación, que se remonta a las antiguas tablas de la antigua Mesopotamia. Imagina que los dioses, oímos hablar de los dioses y su como ficción. Sin embargo, hay realidad en ellos, que imagina lo que pasaría si los dioses regresaran y volvieran a los Estados Unidos. ¿Qué tal si fueran los responsables invisibles de estas transformaciones? ¿Quiénes son los dioses? ¿Qué son los dioses? ¿Qué dice la Biblia de ellos? Y si pudiéramos identificarlos y que sea posible que de verdad se hayan manifestado, por ejemplo, en las calles de la ciudad de Nueva York, si de verdad han determinado lo que hace la Corte Suprema y cuándo lo hace. Esto es lo que pasa en todos lados. Afecta a todos los que nos están viendo. ¿Y cuál es el futuro? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es el plan? ¿Y qué debemos saber para hacerlo? El retorno de los dioses está exponiendo o quitando el velo de lo que nos afecta a todos. Y también, ¿qué necesitamos saber y qué debemos hacer? Y lo que es tan fascinante, en mi opinión, de este libro es que muestra lo que estos dioses con una minúscula D causaron en Israel, lo que le costó a Israel su nación y su relación con Dios. Horrible, horrible lo que le pasó a Israel. Y tienen personalidades y hacen ciertas cosas. ¿Cómo se relaciona con lo que sucede en los Estados Unidos? Sí. Para entender el misterio tienes que unir todo. Estaban en todos lados, estaban en todo el mundo antiguo y la Biblia dice que detrás de los dioses, en escrituras hebreas, dice que existían los Shedim. Los Shedim son espíritus. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que detrás de los dioses están los seres llamados daemonia, de donde proviene demonio. Son espíritus, no es solo la imaginación de la gente. Y la cuestión es que en ese entonces todas estas culturas fueron dadas a los dioses, entregadas a los espíritus y estaban poseídos. La civilización occidental fue poseída por esto, pero ahora lo que sucede es que el Mesías aparece, viene al mundo y tiene el poder claro sobre los espíritus, y cuando envía su evangelio al imperio de Roma y a la civilización de Occidente, empieza a ahuyentar a los dioses. Los dioses huyen de los templos, son vaciados. Significa que los espíritus son expulsados. Este es el mayor exorcismo en toda la historia, hecho por el Evangelio, y por esto nuestra civilización es única, es civilización exorcizada. Sin embargo, hay una advertencia. ¿Recuerdas cuando el Mesías le habló al hombre al que le salieron los demonios? Y dice va al desierto y dice, volveré a mi casa. Vuelve, la encuentra ordenada y limpia y dice, bien, traeré de nuevo a amigos. Vuelve con otros 7 y ahora está más poseído, están poseídos. La gente lo oye y piensan que habla de un hombre, usa un nombre, pero dice no. Dice, así será con esta generación. Habla de algo más grande. Si aplicas este principio, hazlo de manera más grande. Esta es la advertencia. Nuestra cultura fue exorcizada cuando Dios entró. Ellos salieron, ¿bien? Pero está la advertencia. Si la casa o Estados Unidos o nuestra cultura, si alguna vez se aleja de Dios, entonces las puertas estarán abiertas para que los espíritus regresen a recuperar la cultura. La puerta estará abierta para los dioses, los antiguos dioses que están detrás de los espíritus, están detrás para volver y así recuperar nuestra cultura. Y cuando sabes la locura que pasó en los últimos 50 años en los Estados Unidos, es porque los dioses volvieron. Y una cuestión que noté en tu libro y que me fascinó y nunca pensé que fuera posible es cuando se eliminó la oración en las escuelas. Sí. ¿Dices que esto les dio acceso legal? Bueno, cuando miras cómo Estados Unidos empezó a alejarse de Dios, cuando empezaron a eliminar, es lo que pasa con Israel, eliminaron la oración en los 60.
La palabra, esto era lo que expulsaba a los dioses. Así que si lo suprimes, ¿qué sucederá? Abres la puerta para que la recuperen. Abres la puerta. La casa no permanecerá vacía. Algo más entrará. Si lo eliminas de la escuela, algo más entrará a las escuelas. Algo llegará a los niños. Es lo que hemos presenciado. Y ahora, el primer Dios o el primer principado, el que siempre comienza, su nombre en realidad significa el poseedor. En el libro lo llamo el poseedor. En la Biblia dice Baal. Baal significa Baal. el poseedor, sí, lo conoces como Baal. Baal es el poseedor. Lo primero, su trabajo, lo que hizo con Israel, fue llamarlos a olvidar a su Dios. Y los llamó para que hicieran a Dios a un lado. El espíritu de Baal en Estados Unidos, en Occidente, se ha dedicado a expulsar a Dios en las escuelas y lo tenemos en la cultura. Leemos en la Biblia que los llama a alejarse de los mandamientos. En los Estados Unidos hicimos lo mismo, derribamos los 10 mandamientos. Así que lo que vemos es la repaganización de los Estados Unidos. El trabajo o la misión de los primeros es tomar a un cristiano, una nación cristiana o judeocristiana, y convertirla en una nación pagana. Y es exactamente lo que ha sucedido. Y ese es el primer espíritu. Dice que el espíritu viene y trae a sus amigos. Así que, por cierto, Sid, si hablamos de él, por supuesto, pero hay más de esto, Por pero supuesto. afecta a todo. De hecho, hay un aspecto de Baal. En realidad no voy a profundizar. Se manifestó en la ciudad de Nueva York. El signo de Baal al mundo. No profundizaré, pero el punto es que es el primer espíritu, lo que significa que los otros dioses entrarán a través de esto, y es lo que ha estado sucediendo. Te diré algo. El poseedor, Baal, preparó el camino para otros dos antiguos espíritus siniestros, la encantadora y el destructor. ¿Qué pasaría en los Estados Unidos si estos antiguos falsos dioses regresaran? Mencionas a otro dios falso en tu libro. Este dios se llama la encantadora. Sí. Bueno, ¿cuál es su nombre en la Biblia? En la Biblia se llama Astoret y en Mesopotamia se llama Ishtar. Cuando entró en la tierra griega se llamó Afrodita y luego Venus está en todas partes y en especial se menciona ahí. Ahora, en la mitología cananea era la esposa de Baal. Baal tenía una esposa, ¿bien? Y cuando Baal viene, la siguiente en venir, y la Biblia dice Baal y luego dice Astoret, entonces ella viene, significa que la puerta está abierta. Ella es la diosa de la sexualidad, de la inmoralidad sexual. Es la diosa, se le dice prostituta. Los templos de esta diosa estaban llenos de sexualidad y se hizo en público. Si ella regresa, ¿qué pasaría? Si ella viene, Estados Unidos padecería una revolución sexual. Esta es la señal de la posesión de Ishtar o de la diosa. El punto es que el sexo viene como una prostituta en realidad. Ella en realidad daña el matrimonio, debilita el matrimonio. Es lo que sucede. Trae la sexualidad a la cultura. En la antigüedad, en Israel, en el Medio Oriente, puso imágenes de personas desnudas en la cultura. Así que no tratamos con una estrategia brillante del hombre que ha desarrollado un plan para que las cosas se muevan rápido hacia el paganismo. Estamos tratando con algo más fuerte que el hombre, principados y poderes de las tinieblas. ¿Te has preguntado por qué las cosas se vuelven oscuras tan rápido? Es porque muchas personas han cedido a estos principados. Adelante. Sí, es para llamar a algunos. De verdad es sobrenatural, es lo que sucede. Así que ella en su forma griega dio a luz a un niño llamado Eros. De aquí viene erótica. El erotismo inundó Estados Unidos. Ella, la palabra para prostituta, que es lo que era, en su encarnación griega es la palabra porneia, de donde viene la palabra porno. Así que hay una expansión de pornografía en toda la cultura. Lo que Baal hace una vez que ella es repaganizada, anula las normas bíblicas de la sexualidad y el matrimonio. Y ella paganiza nuestra cultura con la sexualidad a través de la posesión. Ella también es la diosa de los hechizos y la brujería. Lanza su hechizo en Estados Unidos y seguimos bajo él hasta ahora. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo personas que deberían saber más, que no deberían tomar decisiones como lo están haciendo. Van en contra, a falta de mejor juicio, van en contra de la ciencia. Por supuesto que van en contra de la Biblia, pero incluso en contra de la ciencia. Así es. Es porque hay sobre ellos. Laberinto de brujería, bruma, si lo prefieres, Así sobre es. ellos, niebla. No tiene sentido para alguien que no tiene esa niebla. Sí, es irracional, no es algo natural, claro, sí. Y va más allá, Sid, porque hay algo extraño con la diosa
Y tiene que ver con el género, porque lo que ella también hizo, te diré, en sus inscripciones antiguas dice, soy una mujer, soy un hombre. Y también en sus himnos declara que tiene el poder de transformar un hombre en una mujer y una mujer en un hombre. Así que lo que sucederá, Vaya. ¿qué pasará si entra en la cultura? ¿Qué es lo que hará? Empezará a masculinizar a la mujer, desfeminizar a la mujer y feminizar al hombre. Afecta todo, afecta a nuestra cultura, nuestros roles, el feminismo radical y la sexualidad. Y lo que tenemos y decimos, ¿cómo pasó? Todo esto es por la diosa, todo esto está ahí. ¿Y cómo es posible que hayas descubierto todo esto? Bueno, no me atribuyo el mérito por saberlo. Solo Dios me muestra un aspecto y el siguiente y soy el primero en sorprenderme. Así que, Sid, esto va más allá. Tenía un sacerdocio. Sus sacerdotes, escucha, sus templos eran hombres que se vestían como mujeres. Actuaban y se vestían como mujeres. ¿Qué pasará si ella vuelve? Lo que pasará es que, como posee su cultura, los hombres harán lo mismo. Lo veremos en nuestra cultura y así es. Son su antiguo sacerdocio. También se involucraron en la sexualidad del mismo sexo. Vemos que en la expansión también. También recuerda, ella dice que convierte a los hombres en mujeres, los transforma, y a las mujeres en hombres. Sus sacerdotes, varios fueron alterados con cirugía. Ella los llama para ser alterados quirúrgicamente. No lo sabía, pensé que era algo propio de nuestra generación. Lo hacemos más sofisticado, pero lo escribí en este libro. Es para revelar y armar a los creyentes, que lo sepan. Ella, en particular los dioses, pero ella siempre va tras los niños, porque si los tienes, tienes el futuro. Pasó en la antigüedad y pasa ahora. Y piensas, ¿qué poseería un adulto para hacérselo a los niños? Bueno, ¿qué lo poseería? El espíritu. Es la realidad, el espíritu de la diosa. E iré más lejos porque esto es muy alucinante. Es que la diosa estaba a cargo, era la diosa de los desfiles. Tenía desfiles por todas partes. Cuando miré las antiguas inscripciones de los desfiles, los describe y dice que en los desfiles los hombres se vestían como mujeres en los desfiles y las mujeres como hombres. Sería un desfile de género doble. Y es exacto cuando ves lo que sucede ahora. Es el signo de la diosa. Y Sid, es más alucinante porque cuando lo estoy viendo y miro a los analistas antiguos, dijeron, ¿cuándo sucedió? Incluso lo dijo San Jerónimo. Sucedió en el mes, lo llamaron en latín Junium, junio. Era el mes de la diosa. Reclamaba un mes. Junio era la diosa del orgullo. Ahora tenemos un mes del orgullo. Todo ha vuelto. A través de estas cosas, de estos festivales, ella posee una cultura y esta es la señal de que ella ha vuelto. Notas que los dioses están influyendo incluso en las sentencias del Tribunal Supremo y han determinado el momento exacto de esos fallos. Sí, me dejó perplejo, sí. Después de los eventos hubo 3 casos emblemáticos de género y estas cuestiones, el mismo sexo, el matrimonio. El primero fue en el 2003, fue la legalización. Sucedió en el antiguo mes de Tammuz, el amante de Ishtar. Es su mes, pasó en el momento exacto, en la fecha exacta de la diosa. El siguiente ocurrió en el 2013. Derribó la ley de defensa del matrimonio. Pasó el mismo mes, pasó el mismo día, en el mes de la diosa, en el solsticio de verano, todo lo pagano. El último que derribó el matrimonio, lo recordamos, sucedió en el mes de la diosa, los días de la diosa, la misma hora, la misma fecha, 26 de junio. Y Sid, ¿recuerdas cuándo cambió el matrimonio? ¿Recuerdas cuándo pasó? Lo recordamos. Esa noche en Estados Unidos aparecieron arcoíris y uno que apareció en la Casa Blanca, ¿lo recuerdas? Por supuesto. ¿Lo recuerdan? Bueno, esa noche, en el antiguo calendario, busqué sobre esto, fue la noche que se designó el 10 de Tammuz, se designó para lanzar un hechizo para hacer que un hombre ame a otro hombre. Ese día, todo estaba determinado por el misterio de los dioses. No es de extrañar que te quedaras perplejo cuando Dios hizo las revelaciones. Estos patrones es lo que le sucedió a Israel cuando legalmente dieron acceso a estos demonios y los Estados Unidos dieron acceso legal a estos demonios. Cuando volvamos, Jonathan revelará el tercer espíritu de la Trinidad Oscura, el Destructor. Jonathan, dices que el misterio de los dioses con D minúscula está detrás de todo. Así es, de todo. No puedo esperar a decirte en este momento todo lo que hay detrás. Todo. Lo sé, lo he escuchado. La sabiduría. ¿Por qué es tan importante Estados Unidos? Es la cabeza de las naciones en la actualidad. Lo que suceda afectará al mundo y Estados Unidos lo piensa así.
Se fundó siguiendo el patrón del antiguo Israel. Desde el inicio de los puritanos fue bendecido como Israel, pero la advertencia se remonta a John Winthrop. El puritano dijo, si se apartan, si nos alejamos por los dioses, la maldición que cayó en Israel nos caerá. El gran pueblo de Dios siempre trató con dioses. Moisés, Elías, estamos en el mismo barco, los apóstoles. Ahora te daré un ejemplo, te mostraré cómo está. Lo que hablamos en la última parte de cómo está la cuestión del género es una locura lo que pasa en nuestro mundo. Todo comenzó hubo un evento en Nueva York en el verano, los disturbios de Stonewall. Lo hemos oído. De ahí es donde todo se desprende. ¿Este es el destructor? Antes de hablar del destructor, esto nos lleva a eso, pero es él, todo el género y la diosa. El punto es que esa noche las señales de la diosa aparecieron en Nueva York. Convergen desde la mitología. Solo me referiré a esto. Una de las señales cuando iba a la batalla era una cabeza de león. Una cabeza de león estuvo esa noche en la ciudad de Nueva York. Uno de los signos se llama la danza de Ishtar. Durante el disturbio empezaron a bailar y empezaron a cantar palabras que se remontan a las tablas de Mesopotamia con la diosa. Muro de piedra. Está en los escritos de la diosa. Dice que rompe el muro de piedra. Todo está ahí. Y hubo una mujer que desencadenó todo esto. Lo que vemos hoy, una mujer lo ocasionó. Y esta mujer encarnaba a la diosa. Y de hecho, en las tablas antiguas, la diosa la llama Tormenta. Dice, eres Tormenta. El nombre de esa mujer era Tormenta. O tempestad, comenzó la tormenta. Así lo vemos ahora. Te daré una muestra sin profundizar. Vemos el signo del arco iris por todo el lugar. Esto se remonta a la diosa. Hay un misterio ahí. Si alguien tuviera una idea de lo que significa, no significa lo que la gente crea, porque jamás plantearían lo que... Mucha gente que nos ve en este momento ni siquiera sabe estos temas en particular. Pero lo que Jonathan dice, no solo muchas personas no saben de lo que está hablando. Fueron eventos de noticias reales en los periódicos. Sí. Desconocen lo que está detrás de los registros antiguos. Sí, esto es, incluso la mayoría de los creyentes no se dan cuenta de la magnitud de esto y necesitamos saberlo. Y te daré un ejemplo del destructor. El otro Dios, el Dios que viene al final de esto, es él, lo llamó el destructor, lo conocemos como Moloch. Y él hace que Israel eleve a sus propios hijos en sus altares y los maten. Es pagano, nunca en Estados Unidos. Pero la advertencia es que si Estados Unidos se aleja de Dios, Moloch viene y empezaremos a ofrecer a nuestros hijos. Fue lo mismo que pasó a finales de los años 60 e inicios de los 70, cuando un Dios lleva al siguiente. Y diré algo al respecto. Cuando vi las cosas antiguas, las tablas antiguas de Moloch, ellos en particular también sacrificaron a los niños pobres. Y eso es lo mismo que pasa en Estados Unidos. ¿Por qué los lo pobres, dices? ¿Qué cosa? ¿Por qué dices que sacrifican? En realidad, los historiadores dicen que los niños fueron vendidos para ser sacrificados. Hasta el día de hoy son minoría y los pobres en realidad son el foco de Moloch. Y diré algo para la audiencia para animarlos. Sabía que tenía que escribir el libro y me preguntaste, ¿y el día en que lo terminé? El 24 de junio, en junio. El día que lo terminé fue el día en que el Tribunal Supremo anuló Roe contra Wade. Entonces, vemos la apertura. Vemos la apertura para estos falsos dioses. Él dice que acaba de haber una apertura para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si lees en la Biblia, cuando había avivamiento, los reyes justo tenían que derribar los altares. ¿Recuerdas? Derribaban. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el altar hoy? El altar de Moloch. Dios empezó a romperlo. Así que ahora hay una apertura y es igual a la apertura que causó la entrada de estos demonios, que es pequeña cuando se eliminó la oración de las escuelas. Esto puede parecer pequeño, pero no. Es muy, muy, muy grande. Sí, y esta es la razón porque los creyentes tienen que levantarse, ser fuertes y conscientes. Hay algo al final de lo que hablo, la guerra de los dioses, y algo sobre estos principados han vuelto, que toda rodilla se doblaría ante ellos. Entonces es el juego final. Sí, el juego final. Y volvieron con venganza. Recuerda, ¿quiénes fueron los que los expulsaron? Los creyentes. Tienen en la mira a los creyentes también. Pero este es el punto, no profundizaré. Este es el punto. Estamos viviendo en días increíbles. Son los días de los apóstoles tratando con los dioses, Elías, Moisés, los macabeos, pero nosotros tenemos el poder, tenemos el otro Dios. Y por esto hay un tema de cómo estar de pie y puede ser nuestra mejor hora, pero tenemos que saber que tratamos con los dioses. Bueno, te haré una pregunta. Tenemos
¿Esperanza? Sí, no he escrito libros sin esperanza. Sí, hay esperanza y nuestro Dios es mucho más poderoso. Y lo tenemos, pero si no nos levantamos en ese poder, no lo veremos. Dios, y a menudo cuando los avivamientos vienen y cuando la gloria viene, es cuando los dioses son quebrados, cuando son ahuyentados. Y eso es lo que tenemos que asegurar en nuestra vida, que echamos fuera cualquier cosa que se relacione con esto, que nos levantemos en el Espíritu de Dios, echa fuera el espíritu de los dioses. Así tenemos el poder, pero hay que levantarnos en él. Sí. Bueno, parece un poco sombrío, pero es la hora más grande de Dios para que Estados Unidos sea llamado de nuevo de esta manera, América la Bella. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob aún no termina con Estados Unidos. Lo mejor está por venir.